TOC es como un acrónimo, pero significa que un autor, Nagemian, en 1971, vio que había diferentes patologías que tenían las mismas signos y sintomatología y además que era dirección de transmisión vertical. Entonces él habla de lo y lo engloba con este demotécnico, TORCH, que significa toxoplasmosis, rubiola, citomegalovirus y herpes. Y la O que era de otra. Sin embargo, en la actualidad hay muchísimas patologías de transmisión vertical que a través del tiempo, obviamente, se han ido agregando, como tenemos el Chagas, la hepatitis, la sífilis, la HIV y la varicela. Dentro de las causas que son generales, vamos a tener de todas estas patologías, hay causas etiológicas que son virales, como es el citomegalovirus, la rubiola, el herpes, y también hay parasitarias. Dentro de las parasitarias tenemos dos, que son de transmisión vertical, que es la toxoplasmosis y la enfermedad de Chagas. Aquí estamos viendo los agentes etiológicos. Y las bacterianas tenemos la sífilis, la tuberculosis. Entonces, en sí, lo que tenemos que tener bien claro que el agente etiológico de estas patologías de transmisión vertical pueden ser virales, parasitarias y bacterianas, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las patologías? Entonces, estamos hablando de cuáles son los agentes etiológicos. Ejemplo, el citomegalovirus es un virus de DNA donde el reservorio es el humano. Otra que vamos a hablar es de la toxoplasmosis y el Chagas, que en sí son protozoarios, ¿cierto? Y el agente etiológico de la toxoplasmosis, el Toxoplasma gondii, y del Chagas, el Trypanosoma cruzi. Entonces vemos todas estas patologías que tienen un agente etiológico y lo volvemos a repetir. Puede ser viral, puede ser parasitario o puede ser fúngico. Ahora, ¿cómo se transmite? ¿Cómo llega al producto, al feto o al niño a adquirir esa enfermedad? Primero, tenemos una vía de transmisión transplacentaria. ¿Qué quiere decir transplacentaria? Esa es una vía hematógena. Entonces, tenemos nosotros un torrente circulatorio materno que está infectado. Para hablar de, ya hemos hablado de la anterior clase en sepsis, que la paciente o la gestante tiene que tener el microorganismo dentro del torrente sanguíneo. Entonces estamos hablando que tiene que haber una parasitemia, una viremia o una fungemia, ¿no es cierto? Luego, este microorganismo va a infectar o va a llegar a la placenta y a través del cordón umbilical obviamente va a producir la infección ya al producto, lo que es el feto. Dentro de esas vías de transmisión transplacentaria, la más importante, tenemos la rubiola, la toxo, la luen, Chagas, parvovirus y la varicela. Pero también hemos dicho que se puede contagiar o puede adquirir la patología en diferentes momentos, antes del nacimiento y durante el nacimiento. Durante el nacimiento es donde, cuando el producto va a pasar por el canal del parto, entonces la vía de transmisión es el canal del parto. ¿Y qué significa eso? Que vamos a tener un tracto genital materno infectado. Y cuando se produce el parto y el niño, el producto al salir, pues obviamente por contacto va a adquirir el microorganismo. Tal cual, por ejemplo, el herpes, el HIV, la hepatitis y la sífilis primaria. O sea, tenemos que tener en cuenta que para eso entonces nosotros tenemos que tener buenos antecedentes y evitar el contagio. Si yo tengo una madre con un HIV, evitar ir a un parto normal, digo, ¿no es cierto? Y ver si se puede ir a una cesárea, o sea, evaluar el riesgo y el beneficio. Y por vía ascendente. ¿Qué significa la transmisión vertical por vía ascendente? Que vamos a tener un tracto genital materno infectado y que pueda haber una infección que va a llegar a la cavidad uterina, se va a producir una colinolitis y vamos a suponer que haya una ruptura de membrana, entonces obviamente el feto se va a infectar como lo tenemos en estas tres patologías, HIV y hepatitis. Ahora, ¿en qué momento la embarazada, cuando tiene la infección, puede transmitir esta enfermedad? Cuando hay una prima-infección. ¿Qué quiere decir la prima-infección? Es la primera infección que va a tener. Pero también puede haber cuando hay una reactivación de la infección, una reinfección o una infección crónica. Y aquí tenemos más o menos un cuadro donde nosotros podemos ver
cómo se infecta dentro del útero, en la manera perimetral, en el momento del canal del parto, cómo el niño adquiere el parto y después del parto, que es a través de la leche materna, ¿cierto? Entonces, que es una manera de transmisión vertical. Hay infecciones que la madre la tiene que pueden ser transmitidas a través de la leche materna, por ejemplo, como es el HIV, ¿cierto? Que se puede transmitir a través de la leche materna. Las manifestaciones clínicas que pueden tener una u otra más o menos que son comunes, son que afecta el sistema nervioso central. Aquí tenemos aquí son las clasificaciones, puede tener manifestaciones oculares o puede haber compromiso de los órganos y también manifestaciones hematológicas. Dentro de toda esta sintomatología se habla de triada o de algunas características que son más frecuentes en una u otra patología. Y así hablamos nosotros, por ejemplo, del síndrome de Greve, que más frecuente es hematoxoplasmosis, donde más o menos tenemos nosotros lo que es la sordera, la hipoacusia, la acusia, tenemos problemas oftalmológicos que son generalmente contribuyen con un 10 al 25% de la sintomatología, de los más frecuentes son catarata, anomalías cardíacas y neurológicas como la microcefalia. Y también tenemos en la toxoplasmosis, ahora se habla de la tetrada de Sabin, pero ustedes van a encontrar que lo más común y lo más socializado es la triada de Sabin, que es más característico cuando tenemos los tres signos clínicos o sintomatología. Vamos a pensar en una cosa. ¿Cuáles son? La hidrocefalia, las calcificaciones periféricas con este apellido, intracraneales y la corioretinitis. En este último tiempo, a esos tres le han aumentado las convulsiones. Entonces podemos hablar, lo volvemos a repetir, de una triada o de una tetrada. La triada, hidrocefalia, calcificaciones periféricas, corioretinitis. Para hablar de la tetrada de Sabin, que más nos va a ayudar a pensar con una toxo, tenemos las convulsiones. Y las del citomegalovirus también tenemos calcificaciones. Pero estas calcificaciones, a diferencia en la toxo, que son intracraneales, aquí las tenemos periventriculares. Tenemos hernias inguinales en los varones y la microcefalia. Entonces, nosotros decimos, pueden son síntomas inespecíficos, que nos pueden decir que es una causa otra causa, y ahí ya nosotros tenemos que analizar, obviamente, la parte del laboratorio y hacer un diagnóstico anticipadamente en la madre, ¿no es cierto? Para ver cuál va a ser la consecuencia en el producto o en el feto. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Por ejemplo, para la toxoplasmosis nosotros vamos a pedir una serología, cualquiera que sea. Entonces, dentro de la serología tenemos que evaluar la IgG y la IgM. El diagnóstico en el recién nacido también es a base de la serología y ver la IgG y la IgM, ya lo hemos dado bastantes veces, que la IgG pasa a través de la circulación al niño, pero la IgM es que produce la IgM sin infección aguda, que después vamos a ver cómo lo vamos a interpretar. En el Chagas, serología en la madre y en los niños esto es importante. Nosotros tenemos en Bolivia nuestra normativa, nuestro protocolo nacional, que ustedes pueden entrar a la página del ministerio y ahí van a ver Chagas congénito. Entonces, nuestra normativa de nosotros, en una madre que tiene una serología positiva, obligación nuestra es hacer en el momento del nacimiento tomar sangre del cordón y realizar lo que es el micrométodo. Este micrométodo es la visualización directa del parásito y se puede realizar hasta los 6 meses. Después de los 6 meses, se tiene que hacer en el caso de que tengamos negativo ya la serología. En la sífilis, a veces, el diagnóstico de recién nacido, el mensaje microcefalia. Y así sucesivamente, cada una de estas patologías tiene sus laboratorios específicos de los cuales vamos a realizar y en su momento también vamos a tomar. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros el diagnóstico microbiológico de la infección congénita, ¿no es cierto? Uno de los que tiene más sensibilidad y especificidad es la reacción a la cadena polimerasa, que es el NST, ¿no es cierto? Entonces, generalmente este es el método de detección, pero ya les he explicado también que el costo es demasiado caro y no siempre lo tenemos.
pero vamos a decir así, que no hay otro método. Yo hemos visto en sepsis también que la reacción de cadena polimerasa tiene una alta sensibilidad y una alta especificidad. La serología es útil en sífilis, en el control de la gestante, y cada vez es menos utilizado en el periodo de edad. Las pruebas cutáneas también que son útiles, y el cultivo celular, ¿cierto? Por ejemplo, donde hacemos cultivo celular para accidentatovirus, en orina, rubiola y en ese parenterovirus. Entonces, resumimos, ¿cómo hacemos un diagnóstico? ¿Cómo evaluamos? El evalúo, decido y actúo. Primero, tengo que evaluar los antecedentes maternos. Saber en el control prenatal si le han hecho las pruebas serológicas, que hay pruebas serológicas que son de rutina, y saber interpretar esas pruebas serológicas. Entonces, si yo no tengo los antecedentes maternos, obviamente voy a pensar que digo que se puede infectar. Luego, la clínica y después los estudios microbiológicos. Y con base a eso, yo voy a plantear una infección congénita, y obviamente ya dependiendo de cuál es la clínica, ya voy a decir específicamente en el Chagas. Por ejemplo, por decir, Bolivia y más que todo Santa Cruz y los valles de Santa Cruz, también Valle Grande, Samaipata, son zonas endémicas. ¿Para qué? Para Chagas, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La madre sí o sí tiene que hacer una serología para Chagas, para hacer lo que le hemos dicho, el micrométodo en el momento del nacimiento, y hacerle un diagnóstico precoz con tratamiento oportuno. Aquí les traigo este otro acrónimo que es bonito para hacer un plan de seguimiento, que es dado por una doctora, creo que es de Argentina, que es el ACOSAT. Entonces, con esto nos está diciendo averiguar los antecedentes maternos, ver si la madre tiene inmunidad, controlar los estudios durante el embarazo, hacer la serología correspondiente a todo. Es normal hacer la serología para Chagas, para HIV, para toxo, ¿no es cierto? Organizar las posibles patologías y los estudios a solicitar. Solicitar el estudio que tenga mayor validez diagnóstica, obviamente dependiendo de los medios que tiene, analizar los resultados y siempre recordar lo que significa que nos sirve de base. Imagínense del 71 hasta la época, ya van a ser 50 años y seguimos utilizando el acrónimo TORCH, aunque cada vez se van agregando más patologías de las que inicialmente se pensaba. Entonces, ¿qué hacemos en el tamizaje materno? Diferente serología, ¿cierto? Y en zonas endémicas, tomarlas en cuenta para hacer ya las específicas, ¿cierto? Entonces, una persona de Valle Grande, una mujer de Valle Grande, sí, deberíamos tener lo que es la serología para la Chagas. El año pasado, con un grupo de estudiantes, fuimos a Valle Grande y justamente queríamos hacer, ver de la universidad o las chicas que estaban en edad fértil hacer las pruebas serológicas, pero tuvimos problemas en el objetivo y ese estudio quedó como que sin un resultado, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, una idea de ganar, siempre cuando tengo recursos, ver la prevalencia en nuestros estudiantes de la Facultad de Ciencias de Salud sobre Chagas, ¿no es cierto? Sobre ver si tienen serología positiva, pero eso significa un poco, entonces la investigación debería dar los regresos. Entonces vamos a hablar de lo que son ya las infecciones específicas, y en este caso vamos a entrar a las dos principales. A las dos principales, o las dos únicas, que son causadas por un rosario, por un parásito, toxo, y el Chagas congénito. Entonces, saber, pues, como estemos diciendo, que existen muchas controversias en la gran mayoría de las patologías donde no nos ponemos realmente los expertos a nivel nacional o internacional, no se ponen de acuerdo para determinar y tener un rumbo, aunque nosotros en el Ministerio de Salud, cuando hablemos de Chagas, ya vamos a ver que tenemos dentro, se llaman árboles de decisiones, y tenemos una normativa que es donde tenemos que regirnos, ¿cierto? Entonces, toxoplasmosis es un problema de salud pública en todo el mundo. Toxoplasmosis hay en todo el mundo. Chagas, por decirles, pero así como no exportamos grandes productos, creo que hemos exportado de Chagas, porque hay mucha migración de personas a Estados Unidos, a Europa, y que de repente no sabían ni que eran portadoras de Chagas. Entonces, eso ha hecho también que ahora, tanto en Estados Unidos como en Europa,
Se han visto ya casos de Chagas congénitos, ¿no es cierto? Pero no son propios de allá, sino que son exportados y especialmente de los países latinoamericanos. Brasil y Bolivia tienen bastante Chagas. Entonces, lo que es la prevención, el tratamiento y la implantación del programa, que es en lo que se está trabajando. Entonces, como hemos hablado de sepsis, pues cada país tiene su normativa, tiene su manera de cómo diagnosticar, de acuerdo también a los recursos que tiene, ¿no? ¿Y qué podemos decir de toxoplasmosis congénita? Ya lo hemos dicho de manera general. Todas estas son infecciones fetales y todas son producidas por transmisión de la madre al producto, de la madre al niño, ¿no? Entonces, el requisito es que la madre tenga una infección. ¿Y qué hemos dicho? Que tiene que tener una infección aguda, tiene que tener, en este caso, una parasitemia. Excepto, y lo vamos adelantando, el Chagas, que lo venimos diciendo desde el comienzo. Que el Chagas en cualquier estado, ya sea aguda o crónica, puede infectar al producto. Las otras, todas son que la madre tiene que cursar con una infección aguda. Y el agente etiológico es el Toxoplasma gondii. Entonces, ¿cuál es la prevalencia e incidencia? La prevalencia e incidencia a veces varía mucho el porcentaje de la bibliografía que uno revisa o también si está actualizada. Entonces nosotros sabemos que esta de acá es considerada la toxoplasmosis como un referente, como un aviso, digamos, que es una de las zoonosis más frecuentes en el mundo. Por eso decimos que es un problema a nivel mundial. ¿Y por qué? Porque las secuelas de la toxoplasmosis son graves, son bastante complicada. Entonces, la prevalencia a nivel mundial es 25,7% y la incidencia es 1 por 1000 infección de ácido úrico. En Países Bajos esto aumenta, especialmente en África, en India, donde no existen los controles prenatales, donde no se puede identificar de manera precoz, puede llegar a un 60%. Y la incidencia de 1,6 por 1000 ácido úrico. En Bolivia va a depender mucho de las regiones, va a variar desde el 20 al 70%, y el 6% por el ácido úrico. Algo que debemos tomar en cuenta que tanto con Chagas como con toxoplasmosis, la gran mayoría de las veces son asintomáticos, no tienen síntomas que ponen la atención, entonces hacemos un diagnóstico como tardío, ¿no? Entonces asintomático en un 80-90% y un sintomático del 10 al 20%. Pensar en que vamos a encontrar esa tétrada o esa triada de Sabin que estábamos hablando anteriormente, no llegamos ni al 20% de los pacientes con sintomatología que la tienen, pero sí si la tienen la triada o la tetrada, vamos a poner las manos a que si no descartamos y vamos a pensar que es una toxoplasmosis. Entonces, dentro de lo que es el agente etiológico, ya este para recordarlo así es rapidísimo, ¿no es cierto? Es el protozoo intracelular y la forma del parásito que tenemos son los protozoides. Y aquí en este caso tenemos dos huéspedes. Un huésped que es el huésped definitivo, que es el gato, ¿no es cierto? Y los otros que son los huéspedes intermediarios. El definitivo es el que tiene el microorganismo. Los intermediarios son los que lo adquieren, ¿no es cierto? Entonces, dentro de los huéspedes intermediarios tenemos ya todos los animales que son de consumo nuestro, ¿no? Como el cerdo, la vaca, nosotros generalmente tenemos, ¿no? Tenemos aquí ya los agentes o los huéspedes intermediarios. Entonces, ¿cómo tenemos nosotros, cómo se adquiere? Primero que tenemos nosotros que este felino, este que tiene el microorganismo, es eliminado por la heces. Entonces, esa es la forma de geoconquiste y este conquiste es al eliminarse por las heces, se encuentra en todo lo que es el medio ambiente, ¿no es cierto? Los taquizoides son ya los que tienen una forma de rápida aplicación y son los responsables de la infección aguda, y luego tenemos los radizoides, que es la forma química tisular, y que la importancia pues ya tiene la persistencia crónica. Entonces, ¿cómo nos infectamos? Ya sabemos que es el parásito, ya sabemos la forma que tenemos. ¿Cómo nos infectamos? Nosotros de la toxoplasmosis puede ser de manera adquirida o puede ser también durante la gestación. No solamente el ser humano se va a infectar a través de la vía placentaria o a través de la transmisión vertical. Entonces, ¿cómo nos podemos nosotros transmitir? ¿Cómo esta madre
se va a infectar para después infectar al producto, ¿no es cierto? Primero que la madre va a infectar esos quistes que están en el ambiente. ¿Dónde? En la fruta, en la verdura contaminada, agua contaminada, contacto con tierra contaminada, manipulación de ese del gato. Entonces tenemos nosotros los quistes que están en nuestro alrededor. Entonces, una vez que nosotros ingerimos quistes o quistes generalmente, por ejemplo, aquí cuando vamos a comer o queremos comer algún tipo de carne, casi nunca la pedimos bien cocida, me incluyo, porque carne de término medio, 3/4, pero prácticamente no, si la vaca se muda y se tiene que sea linda, que salga jugosa, ¿no? Y ese, por ejemplo, la carne cruda o mal cocida, eso es ya hemos visto que la vaca es un huésped intermediario, ¿cierto? Y los embutidos artesanales. Entonces, obviamente, la madre ingiere, se contagia la infectación de la madre, entonces, a través de la ingestión de quistes que se encuentran en el ambiente. Una vez, si esa infección la adquiere durante el embarazo, durante la gestación, eso ya va a tener sus consecuencias, va a traspasar la barrera transplacentaria y se va a infectar el producto. Entonces ya puede tener o realizar una transmisión vertical. ¿Ya? Ahora, una vez aquí ya en las etapas o los pasos de cómo se va a infectar, tenemos la infección materna primaria, ya la madre está infectada con los quistes, liberan las formas infectantes del intestino y van a transformarse en taquizoides. Los taquizoides van a invadir las células intestinales, se van a multiplicar y pasan al torrente sanguíneo. Entonces, una vez al pasar al torrente sanguíneo, ya tenemos la parasitemia, ¿no es cierto? Ya tenemos el parásito en la sangre. Y obviamente, una vez que ya tenemos el parásito en la sangre, ya se va a producir la diseminación a hematógena o la diseminación a todos los órganos. Primero se va a infectar el pene, después va a invadir ya el cerebro, retina, hígado, vasos, ya se hace una diseminación generalizada, en el producto. Volviendo a repetir, los datos más importantes es que la madre es la primera infección de la gestación que transmite el feto. Obviamente tenemos que hacerle su control serológico y ahí ya vamos a ver cómo vamos a evaluar esa serología en la madre y cuál es el resultado en el niño. Entonces, ¿cuál es la respuesta a todo eso? Complicación. Necrosis, falsificaciones, vasculitis, obstrucción del curso de líquidos cefalorraquídeos y como resultado ya vamos a tener todo lo que es la sintomatología. Entonces, tiene que atravesar por esos diferentes pasos. Si la madre no está infectada, la gestante, no hay transmisión vertical, pero sí tiene riesgo que durante su gestación, si tiene contacto y no tiene la precaución, se puede infectar en cualquier momento, ¿ya? Entonces, si nosotros vemos cuál es la relación entre edad gestacional y enfermedad, ¿cuándo es más grave y cuándo puede transmitirse con mayor proporción? Entonces nosotros decimos que en el primer trimestre de gestación, si se produce una transmisión vertical, el riesgo de transmisión para que pueda infectarse el niño es bajo. Pero sin embargo, la gravedad o las lesiones son más graves porque está en proceso de formación. A medida que va aumentando los trimestres, el riesgo de transmisión es más alto, se infecta más. Es así que en el tercer trimestre es más alto, pero a la vez la clínica es más leve, es más suave. Entonces nosotros decimos que en el primer trimestre aproximadamente el riesgo de infección es el 14%, pero para tener una enfermedad severa con esa tétrada o esa triada o esa sintomatología, tenemos el 41%. O sea, casi un 50% de los niños que se han infectado van a tener una patología grave o severa. Y pueden llegar en el primer trimestre a un aborto del 35%. Entonces, un compromiso en total entre enfermedad grave y muerte del 76%. En el segundo trimestre va aumentando el riesgo de infección, en el tercer trimestre ya pasa el 50%, pero fíjense que en el tercer trimestre probablemente
probablemente si se infecta va a ser un niño asintomático porque no va a tener enfermedad grave y obviamente no va a acabar en un aborto, ¿no es cierto? Entonces, el riesgo de transmisión y afectación fetal, aquí otra vez lo volvemos a repetir, la transmisión fetal, la afectación y el tipo de afectación para que volvamos nosotros a entender que a menor edad gestacional es más grave, ¿no es cierto? Pero hay menor posibilidades de contagio, de transmisión. Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Primero, pensar en la tríada siempre. La coriotendinitis, hidrocefalia, las calcificaciones intracraneales. Pero no solamente puede tener toda la lesión reptiliana, visión borrosa, estrabismo, ceguera, la hidrocefalia, ya hemos hablado anteriormente que hay oclusión del circuito inflamatorio de la columna, no hay alteración de líquido cefalorraquídeo, o sea que se aumentan y los ventrículos están totalmente agrandados y dilatados, ¿no es cierto? Las manifestaciones clínicas que vamos a encontrar va a ser una macrocefalia, también la arrugada y puede llegar a convulsionar. Dentro de las calcificaciones intracraneales son difusas, están relacionadas con necrosis y con inflamación. Y aquí hay como que lo técnico que nos gusta, que entra del SAVIS, es el C, con la única que aquí no es la macrocefalia, decimos en cabezón, entonces tenemos polioretitis, convulsiones, calcificaciones hidrocefalia. Las manifestaciones clínicas también van a depender de qué órganos son comprometidos. Las neurológicas van a ir desde el rescate, desde el letargo a parálisis y convulsión. Las oculares, que ya hemos hablado, pues va a haber diferentes taquicardia, estrabismo, edema delictiva, y los síntomas de infección inespecíficos, dificultad para alimentarse, dificultad respiratoria, crisis de apnea, y algo que es importante es la hepatoesplenomegalia. Entonces, cuando nosotros vemos a un paciente que tiene hepatoesplenomegalia, pues estamos obligados a poner patología, o puede ser, solamente pueden presentar ictericia y santemas oculares. Y aquí en este cuadro lo que veis lo que he querido traer es más o menos el porcentaje del 100% de pacientes, cuáles son las sintomatologías que tienen. Entonces, la coriotendinitis es un 94%. Sin embargo, vemos que la microftalmia solamente tiene un 2%, y ahí vemos cómo van presentándose o cómo van disminuyendo el porcentaje, lo que tenemos de 100 pacientes que están infectados, las calcificaciones van a tener solamente el 50%, convulsiones el 50%. En lo que es ya de enfermedad generalizada, fíjense ustedes que la esplenomegalia tiene un 90% y la hepatomegalia 75%. Entonces, por eso es lo que estamos diciendo, que de repente, como único signo que nosotros podemos encontrar en el examen es la hepatoesplenomegalia, ¿no? Y obviamente las alteraciones en el grabado. ¿Cómo nos va a evolucionar esta patología? Primero, tenemos la infección congénita sintomática. Y como hemos dicho, hepatoespleno, y de repente otro signo también, que si no encontramos la causa de la ictericia, ya lo hablamos de ictericia, también podemos pensar en el grupo 8, ¿no es cierto? Va a evolucionar a una encefalitis y luego ya a secuelas postencefálicas cuando ya hay alteraciones ya a nivel cerebral. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico? ¿Qué es importante nosotros? Primero, resumiendo, ¿qué es importante que ustedes sepan? Saber que existen infecciones que se pueden transmitir de la madre al niño. Saber que para que se pueda producir esa transmisión vertical, la madre tiene que estar infectada, excepto Chagas como infección aguda, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para prevenir? Seguimiento. El seguimiento aquí, un diagnóstico precoz a la embarazada. Y a la embarazada, ¿quién lo tiene que hacer? Pues lo tiene que hacer el obstetra desde la primera consulta, pedir todo lo que son los laboratorios. Entonces tenemos nosotros como marcador la IgM positiva, que ya hemos hablado, es una infección reciente persistente, la positiva una infección previa, la cero conversión IgG, una infección aguda, la prueba de avidez, IgG baja y la prueba de IgG alta. Estos son uno de los piden, prueba de avidez, ¿ya?
y ve los resultados, si son altas o son bajas. Si es baja, nos está diciendo que tiene una infección reciente. Si es alta, que tiene una infección antigua. La seroconversión es cuando nosotros tenemos duda y yo le voy a pedir dos pruebas. Una ahora y la otra voy a esperar cierto tiempo para volverle a hacer una segunda prueba. Si la primera me ha salido una dilución de 1,62 y la segunda me ha salido 124 o una ya más alta, entonces hay una seroconversión. Me ha salido negativa y después positiva, entonces ya yo ahí estoy pensando que ya tiene una infección aguda, ¿no es cierto? Entonces de negativa se pasa a positiva. Y aquí tenemos cuando aparece la IgM, cuando asciende y hasta cuántos años puede presentarse. Y aquí hay algo que es importante, que la IgM puede persistir hasta los 2 años. Entonces quiere decir esto que hasta los 2 años podemos pensar y que nosotros pensamos que es una infección aguda, pero no es, porque la IgM no puede permanecer positiva durante 2 años. La IgG a partir de la segunda semana y la IgA similar a la IgG. Entonces, el tamizaje en relación a la serología materna. Que yo pido, ya sabemos cuáles son las pruebas serológicas, cómo lo voy a interpretar en el feto, en la madre, cuál es el riesgo y cuál es la conducta. Entonces, cuando ustedes tienen serología, ya puede hacer el INTI, ya puede hacer la prueba de ELISA, cualquiera que tiene, ustedes van a evaluar siempre la IgG y la IgM. Si nosotros decimos que la IgG es negativa y la IgM es negativa, entonces esta madre es víctima. No tiene la infección, no hubo exposición al parásito, no tiene la infección. Y decimos nosotros, al no tener la infección, el niño en ese momento no tiene riesgo de infección. Pero ¿qué pasa? Que esta madre, al ser negativa, es susceptible que en el transcurso del embarazo tenga en algún momento el contacto y pueda desarrollar la infección, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la recomendación? Es prevención, o sea, educación a la madre sobre la manera de infectarse, el evitar que tenga contacto con, no es el gato en sí, son las deposiciones como ya hemos hablado, ¿no es cierto? Y hacer controles de IgG cada mes o cada 3 meses, o sea, monitorizar a la madre. ¿Ya? Porque en el momento que nos ha dicho negativo, ok, el niño no tiene, pero continuemos y esperemos que no tenga, ¿cierto? Ahora, si no tiene una IgG positiva y una IgM negativa, significa que ya tiene una infección crónica. Y por acá ya el niño no tiene riesgo de infección. Entonces, considerar que la IgM es inicialmente positiva y posteriormente es negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que en algún momento tuvo una infección aguda, pero que ya pasó y que estamos ante una infección crónica. Si tenemos una IgG positiva y una IgM positiva, la IgM siempre hemos dicho que nos va a dar la positividad de una infección aguda. Este es el caso que el niño tiene un riesgo para desarrollar una toxoplasmosis congénita. Entonces, aquí ya yo tengo que comprobar, aquí me dice, tiene una infección congénita, pero yo tengo que tener la seguridad. Entonces, tengo que hacer la otra prueba para certificar y confirmar un 100% que tenga la infección aguda, porque el riesgo es grande. Vamos a determinar en qué momento del embarazo. Y si sabemos que es en el primer trimestre del embarazo, las secuelas o las complicaciones de enfermedad grave son altas. Entonces ahí se debe hacer la prueba de avidez y si es alta la prueba de avidez, mayor del 50% se lo enferma, es crónica, y si es baja, es aguda y está certificada y confirmada lo que es infección aguda. Si tenemos acá una IgG, como aquí está negativa y una positiva, o la infección es muy temprana, que no le ha dado tiempo para desarrollar los anticuerpos IgG, o es una IgM falsa. ¿No es cierto? Estamos hablando entonces de una falsa positividad. Ya hemos dicho IgM es positiva, entonces decimos puede ser que o es reciente y no le ha dado tiempo para desarrollar, entonces, o es un falso positivo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con ello? Repetir a las 3 o 4 semanas y hacer la prueba de seroconversión. Entonces, decir, el diagnóstico materno
se debe hacer una seroconversión, o sea, aquí hemos hecho una prueba, que a las 3-4 semanas le vamos a hacer otra. Y ahí vamos a comparar. Si esa negativa, y tenía, o esa positiva, digamos, si esa negativa se nos ha hecho positiva, y estamos diciendo que había una seroconversión. Presencia de IgG positiva de buena unidad, diagnóstico de infección externa, mediante la demostración de seroconversión, o ante la presencia de una IgG positivo con anticuerpo de IgG de baja unidad. Entonces, ese es el mecanismo para que nosotros podamos decir que tiene una infección bacteriana. ¿Ya? Entonces, resumiendo, ¿cómo hacemos el diagnóstico prenatal? Si ya queremos ver si ya hay lesiones, hacer una ecografía. Y en la ecografía, ¿qué vamos a detectar? Ya algunas malformaciones, como el microcefalia, la calcificación, el hepato, y ahí ya se viene la pregunta a la madre, ¿cierto? El riesgo que ocurre. En otros países el aborto ya está aprobado por ley. Entonces ahí te dan la opción de si quieren hacerse un aborto, vamos a decir, terapéutico, que lo puedan hacer. ¿No es cierto? Aquí todavía no hay. Entonces, pero sí la madre tiene que saber que si esa infección ya confirmada y que en ecografía nosotros ya estamos demostrando que en ecografía ya hay tanto, ya tiene enfermedad grave que se nos va a llevar a que las secuelas posteriormente sean bastante severas, plantear eso de ayuda. La PCR, entre la PCR estamos hablando de la reacción de cadena polimerasa, aquí no hablamos de proteína C reactiva, sino ya saben, ya lo hemos hablado, es una prueba molecular, ¿no es cierto?, donde la sensibilidad y especificidad es bastante alta. Esta la reacción de cadena polimerasa después de las 18 semanas. Entonces, para que nosotros también lo tengamos en cuenta. El diagnóstico neonatal, serología neonatal, la IgM específica, sugiere infección congénita, la IgA específica, igual tiene mayor sensibilidad, también infección congénita. Y cuando tiene la persistencia de la IgG, que hemos dicho que puede permanecer ya anteriormente, durante o hasta un año, hasta otros hablan de 2 años, y la persistencia más allá de los 12 meses, quiere decir que es una infección aguda. ¿Qué estudios complementarios se pueden hacer? Ecografía, tomografía, resonancia, plato de ojo, punción lumbar, que son ya laboratorios o estudios de imágenes adicionales, ¿no es cierto? Técnicas cuantitativas, y hablemos ahora de las pruebas serológicas cuantitativas y cualitativas. Las cuantitativas ya saben que le va a venir en número, 1 en 16, 1 en 22, 1 en 64, y así sucesivamente se va duplicando. Entonces, ¿qué pruebas tenemos? Salud enferma, inclinación directa, la IGI, la ELISA, ELISA de gravidez, y bueno, ELISA gana. Entonces, son todas esas pruebas. ¿Qué es lo que tenemos que pedir nosotros? Lo que tenemos, lo que nos da el programa, ¿cierto? Podamos realizar. Las técnicas cualitativas, el INCA y el que no se las hacen, tienen mucha validez, es decir, los criterios diagnósticos, entonces siempre detectar la cuerpo, la reacción de cadena polimerasa positiva, la persistencia de la IgG después de la ascendencia, o sea, prácticamente ya estamos para que ustedes ya tengan bien cómo diagnosticar, qué pruebas tienen que pedir y cómo tienen que confirmar y no tienen que pedir. Diagnóstico diferencial por todas las otras patologías que significa de transmisión vertical. En especial en esta patología se lo considera el virus y saber lo que son las diferencias entre calcificaciones periventriculares y transversales. Entonces, criterio diagnóstico se confirma mediante detección, reacción de cadena polimerasa, lo mismo que la regla. ¿Qué nos dice la NAC en relación a lo que es el diagnóstico? Que no existe una prueba con la suficiente sensibilidad y especificidad. Que para hacer el diagnóstico se tiene que combinar la clínica y pruebas de laboratorio diagnóstico para hablar de una infección activa. ¿Cuál es el tratamiento? También van a haber diferentes tratamientos, que va a depender de cada escuela y de cada lugar. ¿Qué es el tratamiento aquí más o menos resumido? Tenemos la piremetamina, la sulfadiazina, el ácido fólico y la prednisona. Entonces, ¿qué tenemos que usar inicialmente? La piremetamina, 2 miligramos por día durante 2 días, y luego 1 miligramo por día durante 12 meses. Es un tratamiento largo.
un tratamiento prolongado que dura mucho. Combinado con la sulfadiazina, que es 100 miligramos por kilo por día cada 12 horas durante 12 meses. Y luego algo que trae como consecuencia de la pirimetamina, ¿ya? Es que nos va a dar anemia. Entonces, para prevenir esa anemia producida por la acción o por el efecto de la pirimetamina, se agrega el ácido fólico. El ácido fólico son 10 miligramos 3 veces a la semana, también durante 12 meses. Y la prednisona, que es el corticoide, 1 miligramo por kilo por día, cuando hay lesiones activas de poliopetinina. O sea, el tratamiento en sí son estas tres drogas. El tiempo, un año. Esto de acá va a depender de si tiene o no tiene poliopetinite, o si tiene o no tiene un líquido cefalorraquídeo-enteral, las proteínas están mayor a 1 gramo. Como resumen, porque después el tema hay un montón, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer durante el tratamiento? Si nosotros le estamos diciendo que un medicamento nos está dando complicaciones, cuando puede dar una anemia, hay que hacer el seguimiento con hemograma, hay que hacer función hepática, función renal y hacer el seguimiento clínico. El desarrollo neurológico, los fondos de seriado, la audición, o sea, hemos dicho nosotros más o menos cuáles son las lesiones que pueden dar y obviamente eso es lo que tenemos que monitorizar. El tratamiento precoz de la embarazada contiene un 60-70%. Es una justificación para realizar todos los esfuerzos necesarios para el diagnóstico. Las controversias, lo que les decía, el aborto. ¿Ya? Hay países que sí lo tienen ya legislado y hay países que no. Si supuestamente en qué momento lo deben hacer, obviamente con la inyección antes de las 16 semanas de gestación en caso de que lo haga. La madre con infección antes de la concepción, disminución, entonces sí conviene. O sea, quiere decir, si antes del embarazo no ha tenido, no digo que yo voy a tener ¿cierto? Las complicaciones, dentro de las complicaciones tenemos el déficit cognitivo, parálisis cerebral, el PCI, la epilepsia, va a haber hasta pérdida de la visión, va a haber trastorno de desarrollo, de la parte motora, del aprendizaje, o sea, todas las áreas. El pronóstico va a depender de la edad gestacional de infección, del tiempo en que hemos realizado el diagnóstico y el tratamiento hormonal. ¿Cuáles son las recomendaciones? Las medidas durante el embarazo. Alimentación. Chicos, cero, comida con carne que haga la vaca, carne cocida, cocción adecuada, lavado de verduras, higiene de manos y en lo que tengan evitar las manipulaciones de heces y limpieza de las cajas. Generalmente aquí ahora la gente le gusta mucho tener animales. ¿No es cierto? Ya tenemos perros, digo tenemos porque me incluyo, tengo que sacar la almacena que tenemos todos los días, de la noche. Tenemos gatos, pero ahí están acostumbrados, ellos tienen su cajita para hacer su pis, su cajita, entonces uno tiene que tener cuidado en la manipulación de usar las normas de bioseguridad de sistema. Entonces, ¿qué dice las recomendaciones de las normativas de atención clínica? Hacer un tonizaje selectivo, tratamiento recién nacido infectado durante 12 meses y el fondo de ojo de seguimiento. ¿Qué dice la Academia Americana de Pediatría? En su edición de 2021, tamizaje universal en zonas altas de prevalencia. PCR, que es el gol estándar, este PCR es el líquido amniótico por si acaso. O sea, no es el PCR como nace, el PCR es para detectar en el niño, pero si yo voy a hacer un diagnóstico precoz embarazada, para saber si el niño está infectado, tiene que ser una sentencia y la PCR se debe extraer el líquido amniótico, ¿no es cierto? Entonces, reacción de cadena polimerasa en líquido amniótico, que vendría a ser el gol estándar para diagnosticar si la embarazada está infectada. Y el tratamiento que dice la Academia Española de Pediatría, las pruebas de avidez que son bastante útiles y el control oftalmológico que se debe realizar hasta los 18 años. Y este es un algoritmo que hicimos nosotros en la sala de hematología para que no sea fácil cuando tenemos a la normativa, hablan de árbol de decisiones, que es lo que vamos a ver en el chat. Entonces, todo acá lo hemos hecho en base a
todo lo que hemos hablado. Vamos a hacer valoración de la madre, de las serologías que tiene y luego la niña. Entonces tiene una IgG negativa sin toxoplasmosis control, porque ya sabemos, ¿no es cierto? Entonces la IgG positiva, cómo está la IgM, si la IgG es positiva y la IgA, obviamente hay una toxoplasmosis y debe ser lo que son los otros estudios complementarios y hacer el tratamiento. Y así, entonces IgM negativa y IgA negativa, hacer sus controles seriados al primero, a los 3 y a los 6 meses de AMA y hasta los 9 la IgG. Si tiene la IgM durante cualquiera de tiempo, de los 3 o 4 controles realizados, va a ser una IgM positiva y una tóxica. Complementar sus estudios con los estudios de apoyo y hacer tratamiento. Si tiene una IgM negativa, evaluar la IgE y sabemos que si la IgE es negativa antes de los 12 meses, no tiene tos. Pero si persiste, hemos dicho que la IgE persiste. Entonces ya tiene tos y hay que hacer el tratamiento. ¿Qué razón? 15 minutos y hacemos para decisiones para avanzar. Entonces, vamos a hacer lo que es el Chagas congénito. Ya saben que lo descubierto Carlos Chagas, que es un médico brasilero, de la gente teórica de Trisoma cruzi. Ya más o menos lo he ido adelantando. Todas son infecciones de transmisión vertical. ¿Ya? Ahora, ¿quién nos dice? Les he dicho también que nosotros tenemos una norma, un protocolo nacional, que es el manejo o el diagnóstico del paciente con Chagas. Aquí están las definiciones, aquí dice lo que es textual, lo que dice nuestro protocolo. Es el niño nacido de madre con serología positiva para Chagas y que presenta un micrométodo positivo en menores de 6 meses. Ya lo hemos explicado también cuando hablábamos de lo que es TORCH, ¿no? O una serología positiva a partir de los 6 meses siempre que se descarte otra infección de transmisión, ¿no? Entonces, esto de acá es Carlos Chagas, que en el 1911 ya demostró que había una transmisión placentaria, 49 ya es diplomático. ¿Cuál es la epidemiología? También ya lo hemos hablado, que en nuestro país prácticamente tenemos zonas que son consideradas endémicas, como son los valles mesotérmicos. La prevalencia es de un 40% de la población general y pacientes infectados, estamos hablando de la población en general. Entonces, ¿cuántos hay que ni se han enterado que tenían Chagas y que han sido diagnosticados ya en la etapa adulta, cuando ya tienen complicaciones cardíacas, cuando tienen complicaciones intestinales, que eso también ustedes lo llevan creo que en cirugía? El paciente infectado, un 30% sufre las complicaciones cardíacas o de agente infeccioso, el protozoo y el trypanosoma. Las formas evolutivas que tenemos, no vamos a entrar a detalle, el monozigote, el amigote y el epipentigote. El vector, aquí tenemos, hay diferentes vectores en diferentes países. Aquí tenemos a los pies unidos, que en Bolivia lo conocemos como vinchuca, ¿no es cierto? Tiene diferentes nombres. En Bolivia, aquí hablamos de vinchuca, que es que toma infecta, ¿no es cierto? En otros lugares dice chipo, en otros chinche de sicona, tiene diferentes nombres coloquiales a nuestro vector. ¿Qué quiere decir? Que son las vinchucas donde está el vector que va a transmitir la enfermedad. El mecanismo de transmisión es que el insecto, la vinchuca, te va a picar, ¿ya? Va a picar cerca de la lesión, las que se contienen tricote y al arrancarse va a ingresar, ¿no es cierto? Y se va a producir la infección materna. Entonces, primero, obviamente que también esa es la adquirida, ¿no es cierto? Como va a adquirir la madre. Ahora, la madre infectada puede transmitir al niño similar a lo que es la tóxica, habíamos hablado, ¿no es cierto? Madre con infección crónica o aguda, esto de acá, lo volvemos a repetir, es muy importante, muy gravemente preguntar el examen, ¿ya? Ahora, tomas el paso del placentario. Los tricomastigotes van a atravesar la barrera, la membrana placentaria, llenan la circulación fetal y van a infectar al producto. El parásito va a invadir y va a afectar a los diferentes órganos y vamos a tener las diferentes sintomatologías. Entonces, siempre prácticamente es la misma. Ahora, hay algo importante en lo que es el Chagas, que el Chagas, a diferencia de la toxo, no produce esas malformaciones severas. ¿Ya? No tiene esas características de lo que hemos estudiado, la tetra, el síndrome de Gray, no hay, ¿cierto?
Entonces podríamos decir nosotros, como requisito, tiene que existir la parasitemia materna, la publicación del parasitemia de la placenta, aumento de la permeabilidad y la transmisión en cualquier etapa de la infección. Fíjense ustedes que volvemos a repetir prácticamente lo mismo de lo que ya hemos hablado. Asintomático 90%, sintomático 10%. Si nosotros vemos aquí y comparamos cuáles son los signos más importantes que tenemos, la hepato, la espleno, en general tenemos pretérmino, pero también hay urticaria, fiebre, lesiones hemorrágicas. Y hay un signo que es muy importante que a veces no lo vemos en el recién nacido, ¿cuál es? ¿Qué se llama? Bueno, pues el signo de Romaña. Romaña. No sé qué significa eso, ¿qué es? Edema de un párpado que generalmente es unilateral. Esto es un recordatorio porque ya ha llevado el parásito, ¿no ves? Ya. Entonces puede tener el signo de Romaña, pero no siempre, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico materno? A través de la serología. ¿Cuáles son las pruebas serológicas? Que dicen obligación, inmunodeficiencia, para ver si la madre tiene siempre las dos pruebas diferentes, o sea, dos pruebas positivas, pero diferentes. Una dice que una es aglutinación. El diagnóstico del recién nacido, ya hemos hablado. ¿Cómo vamos a hacer antes de los 6 meses? Del cordón, sangre óseo. Vamos a ir a buscar la visualización directa del parásito. ¿Qué se llama eso? Micrométodo, ¿cierto? Entonces, el micrométodo que permite observar directamente el micrométodo y darnos ya la seguridad de que hay Chagas congénito, ¿no? Ahora, antes se hacía el stroke, pero ahora ya no se hace. Antes no había el micrométodo y se hacía el stroke. Ahora no. Uno del micrométodo, la reacción de cadena de polimerasa, que no lo hacemos, y la serología también. La serología, ¿a partir de cuándo vamos a hacer? Ya lo he explicado, por eso se lo estoy pasando rápido. Para que lo entendamos, ¿a cuándo? A partir de los 6 meses. Antes de los 6 meses vamos a hacer ¿qué? Micrométodo, lo más importante, lo que tienen que grabar, ¿ya? Entonces, aquí ya nosotros entramos a los árboles de decisiones de nuestro programa. Entonces, ¿qué nosotros tenemos una madre con serología positiva? Con serología positiva, la madre obligación, si el hijo tiene menos de 6 meses, tomar la sangre en un tubo capilar, hacer el micrométodo y si nos sale el micrométodo positivo, directamente decimos ya tiene un Chagas congénito y voy a hacer el tratamiento. Si nos sale un micrométodo negativo, cuando lo hemos tomado, no significa que vamos a descartar. Podemos volver a repetir, ¿no es cierto?, a los 2 meses y luego ya, si pasan los 6 meses, ya hacer una serología. Si a los 6 meses ya la serología nos sale negativa, no está infectada y si está positiva, está infectado, tratamiento. Entonces, si nos llega un paciente que viene de provincia y vemos que no ha ido al médico, que viene a la consulta la primera vez, pero tiene el antecedente de que la madre es de Valle Grande o de Samaipata, y le hacen una serología y tiene un Chagas y ustedes palpan un vaso y un hígado, no tiene más peso y ictericia, entonces tienen que descartar obligado a un Chagas congénito y lo mismo. Ahora, en lo que es el tratamiento, nosotros tenemos los antiparasitarios. Dentro de los antiparasitarios tenemos antiparasitarios de primera línea y de segunda línea. El parasitario de primera línea es el benzidazol. El benzidazol se da 7 miligramos por kilo por día, cada 12 horas durante 7 días. Y la segunda semana hasta los 30 días. Entonces quiere decir que el tratamiento con el benzidazol es 30 días. En caso de que haya algún problema, alguna reacción y tengamos que suspender, se utiliza el microtivop o Flutivop, que es de segunda línea, que es 10 miligramos por kilo por día durante 2 dosis cada 60 días. Hay que tener en cuenta que aquí en el CEDE existe una unidad que hace el seguimiento de estas patologías y son enfermedades de notificación obligatoria. Tienen una historia especial, tienen un seguimiento especial, van los médicos del CEDE, a la unidad donde se los han llevado, hacen la comprobación de la sintomatología, la verificación de los análisis y le dan el medicamento. Bueno, esto era para que ustedes hagan tiempo para que alguien pase y me haga. ¿Qué tenemos aquí? Y esto no me lo invento yo por si acaso, si lo ven es copia de lo que es la normativa, el ejemplo. Bueno.
Entonces, ¿qué tenemos que saber nosotros? Que la tableta tiene 100 miligramos, es tableta, no viene en líquido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Diluir esa tableta en 10 mililitros de agua, lo que hacemos para que puedan hacer las máquinas. Eso va a significar que 10 ml va a tener 100 miligramos, ¿no es cierto? Y sacamos su dosis y 1 ml, sacamos la regla de 3, va a ser igual a 10 miligramos, como ya hemos visto y hemos hecho los ejemplos anteriores. Y ahí calcular la dosis. Entonces iniciar con 7 miligramos, pesa 4 kilos, 7 por 4, 28, dividido en 2 dosis, 28 entre 2, son 14 miligramos que tienen que darle cada dosis. Los primeros días se lo da en el hospital y luego se le entrega a la madre para que le dé y se le explica bien que tiene que agitar, dónde debe darlo, cómo lo debe conservar y tiene que venir una vez a la semana, se le da todo para una semana y explicarle cómo le va. Dentro de las contraindicaciones tenemos contraindicaciones absolutas y relativas. Las absolutas, hipersensibilidad al medicamento, que hay insuficiencia hepática renal, otras requerirían tratamiento más urgente. Ahí no vamos a hacer, ¿ok? Las relativas, imposibilidad de seguimiento durante el tratamiento por personal capacitado. Esa madre yo le estoy confiando a ella, le estoy dando su medicamento. Entonces yo tengo que hacerle seguimiento. Si yo veo que la mamá no va a venir a seguimiento, no puedo dar un medicamento porque un medicamento va a tener reacciones adversas que necesitan ser controladas, ¿no es cierto? Desde severa, anemia, hasta que uno ya vea el momento. Entonces, ¿cuáles son las reacciones adversas? O cuando tiene las reacciones adversas, primero son los flashes, ¿ya? Entonces, si tiene una reacción de alergia, vamos a dar la clorfeniramina, esto lo podéis escalar, y la dosis que tenemos aquí, y en el caso de que tenga fiebre de paracetamol. ¿Cuáles son las complicaciones? Insuficiencia cardíaca, shock, esto es las complicaciones en el momento, las complicaciones inmediatas, ¿no? Tiene resignación. ¿Cuáles son las complicaciones tardías? Las complicaciones a largo plazo, ya tenemos la cardiopatía chagásica, la arritmia, el colon, y aquí ya tenemos los árboles de decisión. ¿Ya? Aquí nosotros decimos algoritmo y aquí hablamos de árboles de decisión. Entonces, este es cómo yo voy a hacer este diagnóstico de Chagas y pues me voy a repetir lo mismo que hemos hecho, ¿cierto? Primero, diagnosticar en el embarazada, ver y hacer una serología y ver si la serología es negativa o es positiva. Y aquí ya vemos la cuantificación. Hemos dicho que son serologías positivas y aquí hablamos de dilución con 16 y obviamente lo que ya hemos explicado y ya está diagramado que tengo que hacer el micrométodo de sangre de cordón. Entonces, toda madre que tiene serología positiva, diagnóstico precoz, serología. ¿En qué momento? En el momento del nacimiento. Cuando ustedes están cambiando el cordón, ustedes cortan, limpian, secan el cordón, ponen el tubito y el tubo, cuidado, es heparinizado, ¿no? Le ponen un poquito de farina, voltean y luego lo llevan inmediatamente al laboratorio. Porque ¿qué es lo que queremos? La visualización directa del parásito, ¿no es cierto? Y ahí ya seguimos lo que es el plan. Ahora, ¿qué hacemos nosotros en el niño menores de 1 año con Chagas congénito? Hemos dicho, diagnosticamos, certificamos, hacemos el diagnóstico, tal cual como lo hemos explicado, el algoritmo ya es facilito para hacer el seguimiento. Si no lo venían aquí en lo que es, ¿viste? Lo pueden bajar los algoritmos de lo que es las normativas bolivianas, copia de ellos, ¿ya? Entonces iniciar el tratamiento de inmediato, porque hemos dicho que el tratamiento con el benzodiazol. Y ahí está el tratamiento, las reacciones que tiene y de acuerdo a las reacciones, qué es lo que yo voy a utilizar. Entonces tenemos nosotros diferentes algoritmos para cada caso especial y que tenemos que nosotros que seguirlo de acuerdo a nuestra normativa. Con esto creo que nosotros ya hemos acabado. Lo que es un pantallazo que quiero que ustedes sepan, sospechar, ¿no es cierto? ¿Por qué no van a hacer este tratamiento prácticamente ya en la especialidad? Pero sí, sospechar, diagnosticar y derivar. ¿Ya? Referir como médico general. Obviamente que tienen que tener concepto
de lo básico de hacer el tratamiento, cuál es el tratamiento, cuando lo específica, ya lo tiene, y en todos los centros están todos clasificaditos para que en caso de que hagan algo del seguimiento. Y es más, ya les he dicho, hay una unidad específica que hacen el seguimiento, son enfermedades de notificación obligatoria.